Estoy conectado. Listo. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy en este espacio que abre la Maestría en Estudios del Territorio, que es un espacio abierto al público, nos acompaña Liliana Bustamante, quien abre un espacio en su agenda para conversar sobre el CIF y el catastro multipropósito, temas que son muy afines a nuestro ejercicio académico en la maestría y que son fundamentales para la orientación de la planificación y el ordenamiento territorial. Liliana, bienvenida. Le doy el paso a Jorge, quien nos hace siempre como la presentación de nuestro invitado del día. Jorge, hola, ¿cómo estás? Hola Lili Arboleda y hola Lili Bustamante y hola a todo el grupo. Esta es una sesión muy importante para nosotros porque desde que iba a iniciar la maestría habíamos conversado con Liliana Bustamante para contarle el enfoque, contarle los alcances y para considerar pues su participación en la maestría. De modo que hoy se está concretando en esta presentación parte de esas ideas que vienen de atrás y que esperamos que sean el inicio pues de un trabajo conjunto hacia adelante. Cuando hablábamos con Liliana las veces anteriores, ella estaba viviendo en Bogotá porque pues ha hecho un ejercicio profesional en estos temas que vamos a tratar hoy, amplio y con una enorme trascendencia en el sector público y el sector privado en Bogotá, asunto que me gustaría que ella referenciara un poco para mostrarle a todo el grupo, digamos, la dimensión que este trabajo tiene. Y ahora vive en Medellín, es la gerente de Valor Más, que también ella nos contará pues de qué se trata, que es una empresa que aplica todos estos conocimientos en el territorio. Yo pues tengo el privilegio de ser amigo de Lili, pues estuve en la Facultad de Arquitectura cuando yo era profesor en los años 90 y cuando fui decano, y desde esos años la conozco y sé de su extraordinaria trayectoria. Entonces pues agradecerle a Lili que esté con nosotros, agradecerles a todos que estén con nosotros y aprovechemos este espacio. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Me parece tan raro decirte Jorge, pero bueno. No, gracias a todos. Yo creo que estaba pensando ahora que miraba la presentación para hacerla, decía, bueno, es primera vez que voy a hablar de dos, pues primera vez no, pero voy a hablar de dos herramientas que me apasionan muchísimo, y más que hacerles una conferencia, es como un conversatorio desde la arquitectura, desde mi profesión, porque me enamoré como tanto de dos herramientas que creo que superan la demagogia teórica de cualquier estudio de ordenamiento territorial de arquitectura que podamos, digamos, tener los que nos ha gustado este tema de la planificación. Primero, eso. Segundo, agradecerle. Yo con Jorge tengo, pues, él dice, no fue profesor mío, sería para mí un honor porque entonces estaría súper joven, pero no, él era un poquito más arriba que yo, pero he sido pues una amiga de él y además lo admiro profundamente por todo lo que ha hecho por la ciudad y por todos los arquitectos que lo seguimos. Y tercero, bueno, con respecto a lo que he hecho en mi vida profesional, que Jorge me pide que haga un poquito de referencia y más como al contexto de lo que voy a hablar. Yo pues soy arquitecta, hice una maestría en urbanismo y otros estudios posteriores en administración de empresas y demás. Y me fui a Bogotá desde como muy inicio de mi carrera profesional y me enfrenté al mundo público a través, digamos, de muchos escenarios donde pues el tema no era hacer arquitectura, sino planificaciones. Incluso mi primer acercamiento al tema urbano fue una cosa que se llamaba en su momento inventario de zonas subnormales. Además, el nombre subnormal que empieza a ser bastante elocuente, zonas subnormales que al final eran como todos estos suburbios y todas estas pues áreas que crecen por fuera de la formalidad urbana tradicional. Entonces, el inventario de zonas subnormales, que si uno lo trae a colación, igual era un catastro en su momento, pero bueno. Por ahí fue el acercamiento, entonces mi vida pública se empieza como a hacer acercar al territorio y me enamoro de los temas de ciudad y sigo por ahí por el ordenamiento, pero también muy atado a los temas
de decisión y gestión pública como de tipo administrativo, pero asociada al territorio. Va pasando el tiempo y paso, digamos, por muchas organizaciones del gobierno asociadas a tierras, Planación Nacional, con la banca multilateral en todo lo que había sido los créditos del BID para tierras, y detona, digamos así, como muy importante mi primer encuentro con el catastro, que eso es como enamorarse del policía de la esquina, porque el catastro siempre ha sido aquella cosa por allá, una herramienta asociada a un tema fiscal y de predial, que estoy casi que segura que a la mitad de los arquitectos, pues, porque además tampoco es que nos hayan hablado mucho en la universidad de una herramienta tan poderosa de gestión del suelo como el catastro, pero me acerco al catastro porque trabajo en catastro distrital manejando un plan de contingencia frente a Bogotá que se enfrentaba, o la actualización más grande que ha tenido Bogotá en la historia. Bogotá tiene el catastro más maduro del país, ya les comentaré más adelantico, y posteriormente soy directora nacional de catastro durante como los periodos largos del gobierno del presidente Uribe, y ahí pues tuve la oportunidad de tratarme como de enamorar del catastro, más que como herramienta de gestión fiscal, como la necesidad de una herramienta de gestión del suelo. Y eso fue evolucionando, siempre me lo llevé, digamos, como gestión del territorio. Me fui a hacer otras cosas del sector privado y volví como a liderar la política de catastro multipropósito, que es la que hoy está en vigor, que, digamos, detona en el gobierno del presidente Santos, con la institución del punto 1 de La Habana, que pues digamos afianzaba la necesidad de tener un catastro rural para efectos de formalización de las tierras, digamos, en las que estaban los procesos de paz. Entonces, ahí aparece la política de catastro multipropósito. También les quiero contar más adelante qué es, entonces no me voy a extender en eso, pero eso es la trayectoria. Y bueno, termino rematando como la cadena de valor profesional en pensar que me gustaba mucho, digamos, yo siempre he sido más operativa que retórica, sin ser peyorativa, pero toda esta teoría de la planificación había que ponerla en práctica, y me encuentro con la transformación digital y hago más con las herramientas de gestión del suelo, pero de vía tecnológica, ya de vía operativa, y ahí empiezo, digamos, a usar, y no como un usuario operativo que, pues digamos, por pasión me gusta, pero más como por lo que significaba para la toma de decisiones en la gestión pública, asociada al territorio. Entonces me gustan las herramientas asociadas al suelo, que es los sistemas de información geográfica. Entonces, tecnología más herramientas de gestión del suelo es lo que hoy quiero contarles, y por eso, pues, digamos, es el enamoramiento. Y pretendo enamorarlos, digamos que estoy en una corriente con los arquitectos, colegas, que solo hacen arquitectura pura, que además son todos impresionantemente importantes y buenos, para que empecemos, y ahora van a una reflexión que hace Can, además yo trato como de no alejarme de la arquitectura, digamos, de diseño, pero ahora yo creería que a todos los voy a enamorar. Parece una campaña, parece que yo vendiera el sistema de información geográfica, pero no, me gusta es por los logros. Entonces, bueno, eso es, y a eso he llamado la presentación herramientas de gestión y gobierno, y la voy a compartir. Entonces, ya con esta súper antesala, voy a tratar de contarles. Debo también hacer... Lili, ¿me está compartiendo o no? En este momento no. Ya. Ya ahí sí, ya se está dando la... Listo. Dale ahí ya. Te vemos. Espera, la voy a poner en presentación. Listo. Herramientas de gestión y gobierno. Debo hacer los honores iniciales, pues los honores reales. Yo aquí hice como una mezcla de notas, presentaciones y sobre todo imágenes. Me gustan mucho. Yo normalmente las imágenes, más que para adornar la presentación, es por la elocuencia, y muchas son robadas o prestadas por los pioneros en sistemas de información geográfica, que me ayudan mucho cuando necesito las imágenes de fondo. Entonces, como para que no vaya a quedar como robadas las fuentes de imágenes. Entonces, le he puesto herramientas de gestión y gobierno, y la primer premisa
digamos que yo me hago de reflexión, como les digo, estas son las reflexiones que me he hecho en torno a ambas herramientas, y es que siempre he pensado que hay una necesidad de repensar las dimensiones en el tema de gestión del territorio frente a la nueva concepción de gobernanza, o sea, gobernar el territorio sin generar hechos efectivos en él y con las capas asociadas a la transformación digital que nos puso no solo el COVID, porque hace rato nos lo está poniendo, de hecho hay un aviso parroquial, la OCDE nos acaba de nombrar como el tercer país más importante en transformación digital, y eso sí que pone un reto bien grande. Entonces, después de este aviso parroquial, esa premisa de repensar el territorio frente a esos nuevos esquemas de gobernanza donde el dato es lo que más importa, porque digamos que la premisa número 1 de transformación digital es el dato, y el dato que acerque al ciudadano al territorio. Entonces no podemos seguir pensando que el territorio está aislado de lo que le ponemos encima. Y lo que le ponemos encima, pues para todos los casos, pues son datos. Entonces primero es cómo se aborda el territorio, el análisis del territorio a través de los datos. Es la primera premisa de reflexión, digamos, que pongo a consideración para que vamos a poder discutir. Si hay intervenciones, muchísimo mejor, o si quieren, pues hablo, yo me quedo aquí hablando y me tienen que parar en algún momento, pero bueno, si quieren preguntar o interponer, me parecería súper. La segunda premisa que digamos yo pongo cuando empiezo a hacer como los bullets de reflexión es la definición del dato. Hay que tenerla clarísima. Un dato, en su definición exacta, es una representación numérica, alfabética, algorítmica, espacial, de un atributo cuantitativo o cualitativo. Los datos aislados pueden no contener información relevante, pero cuando se examinan conjuntamente con un enfoque pueden tener, pues digamos, tienen todo el poder en las decisiones. Y si uno lo extrapola, pues es lo mismo que tener una cantidad de puntos sueltos, pero cuando se unen, pues las cosas son diferentes. Entonces, todo dato bien estructurado, pues se convierte al final del día en números, estadísticas, proposiciones descriptivas, etc. Con lo que esa gobernanza del territorio no solo empieza a ser, digamos, un sueño de planeación frente a lo que debe ser el territorio, sino un dato que en prospectiva nos genera si ese sueño puede ser tan real o no. El predio, que es la unidad urbana de planificación por excelencia, es el dato de mayor explotación para la gestión del territorio. O sea, un predio es lo que carga con todo. Entonces, cuando estoy, digamos, componiendo las dos herramientas acá en un paralelo, tengo el territorio y cuál es mi dato mayor, el dato que tengo que intervenir, el dato que tengo que extrapolar, el dato que tengo que unir, el dato que tengo que organizar, el dato que tengo que subir, el dato que tengo que densificar, el dato que tengo que poner a vivir en ese dato es el predio. Y la información que pongo, pues es el dato numérico. Entonces, pues son dos inputs fundamentales que hacen parte de esta herramienta. Hay una cosa bien importante, es que yo siempre acuño una frase que dice que una cosa son las herramientas y otra son los objetivos, y no podemos convertir de la herramienta al objetivo. En este caso preciso, las herramientas son muy, muy poderosas y podían, en gestión pública, tienden a confundirse con los objetivos, pero son realmente las herramientas más poderosas para la creación de la toma de decisión, que al final es el objetivo. Entonces, con esto digo lo de la segunda premisa, y ahí les cuento lo que ponía de Kant. Hay un párrafo que me parece pues muy elocuente cuando uno empieza a pensar por qué estas cosas empiezan a hacer tanto match y son tan coincidentes, y es que pues Kant decía que la imaginación es una capacidad de pensamiento para presentar un objeto. Esa presentación, esa potencia de la presentación del objeto es estar aquí y ahora. Y esa presentación del aquí y ahora es la presentación del objeto en el espacio. Entonces, cuando uno ya empieza a hablar de geografía, de dato en el territorio, es el aquí y ahora del objeto. Entonces, no solo era el pensamiento de Kant frente al objeto de arquitectura, sino que, pues, digamos, todo esto empieza a quedarse relacionado con todo lo que hemos visto
o que nos interesa como planificadores y como arquitectos. Otra tercera premisa, y ya esta sí desde digamos una esfera un poquito más de gestión pública, es que las aspiraciones se logran con iniciativas. Y las iniciativas cuando uno hace gestión pública se hacen gestionando el territorio, porque lo que se quiere, digamos, a nivel de gestión pública es tener territorios seguros, bien administrados, habitables, saludables, prósperos, sostenibles. Todo eso es la teoría aspiracional, digamos, de base del ordenamiento territorial, de las planificaciones y demás, pero la única manera de que esa gestión se vuelva es con iniciativas reales. ¿Cuáles son las iniciativas en la gestión pública? Entonces, dependiendo del sector en el que estemos, entonces es reducir la pobreza, es generar más empleos, es mejorar la conservación del agua, del medio ambiente, es reducir la congestión de tránsito, es reducir la seguridad en las calles, es proteger el medio ambiente, es usar menos energía, es tener una red de emergencias clara, es tener cámaras que nos ponen fotomultas, por cierto, en la bienvenida a Medellín, 8 fotomultas me pusieron, en fin, es mejorar los tiempos de respuesta de emergencias, es todas las iniciativas que hacen que la aspiracional del ordenamiento se haga real. Y entonces ahí empieza la disyuntiva de los planificadores, de los tomadores de decisiones, porque pues todas estas iniciativas son las que vemos normalmente en los POT, en los planes de desarrollo y demás. Entonces, como para ir viendo, lo que me estructura estas tres premisas es cómo hacemos la gobernanza del territorio a través del dato. Es la gestión del dato en el territorio, es la primera premisa. La segunda premisa es que un dato y un predio son fundamentales para la toma de decisión en el territorio. Y la tercera premisa es que esas iniciativas, esas aspiraciones se tienen que convertir en iniciativas. Y esas iniciativas que realmente son políticas de ordenamiento, que son políticas de gestión del territorio, hay que traducirlas a datos. Esas son como las tres premisas. Hola. Yo no veo entonces. Sí. ¿Podrías pasar la tercera premisa en la presentación? Ay, perdona. Okay. Gracias. ¿Qué pasa? Que tengo dos pantallas, entonces yo me quedé hablando sola con la pantalla, qué vergüenza. Listo, muy bien. Bueno, ahí está, pero bueno, eso es lo que estaban diciendo, las aspiraciones se logran con iniciativas, gestionando el territorio a través de lo aspiracional y las iniciativas. Digamos que aquí lo más importante de destacar es que todo va más allá de reivindicar lo que es los conceptos sobre la tierra. La pretensión real es que hoy estamos hablando, digamos, de conceptos más altos, conceptos como más directos de la relación directa, conceptos más amplios de la relación directa del ciudadano con el territorio. Sí, para nosotros, y ahí voy a hablar de la primera herramienta que es el catastro, o para mí, personalmente creo que el catastro es la herramienta que más me gestiona la relación directa del hombre con el territorio. Entonces, más allá de la reivindicación de la tierra, el territorio, del crecimiento, es cómo es la relación de las personas con el territorio, y esa relación, la manifestación es del dato a través del catastro. Y esa es la primera premisa. La primera herramienta, si estamos hablando de dos, la herramienta catastro y la herramienta SIC. Y ahora me voy a concentrar en la herramienta catastro. Entonces, catastro, Colombia, digamos, ha entrado en un nuevo modelo de gestión catastral. Como les decía ahora, digamos, ese modelo cambió por los cambios, digamos, sociopolíticos, por el tema del nuevo marco de paz, del nuevo marco legal en materia de tierras. Colombia tiene un porcentaje, más del 50% de la tierra en Colombia es informal. Y esa informalidad llegó, digamos, a estos replanteamientos, sobre todo en la ley de catastro, porque el catastro per se es multipropósito. Entonces, lo que están oyendo hoy de la nuevo modelo de gestión catastral es el tal famoso catastro multipropósito. Multipropósito no es otra cosa que un vestido, digamos, de branding de gestión pública, porque igual el catastro siempre ha tenido múltiples propósitos. Pasa que Colombia, como es un país pobre,
la mayor explotación de la herramienta de gestión catastral, que como digo es quizá la mayor herramienta de gestión del suelo con las otras, es que había sido para uso fiscal, para el fortalecimiento del fisco de los municipios, y nunca se le había dado, digamos, la importancia a los otros usos, y de ahí como la reivindicación del multipropósito. Entonces, hubo una oportunidad histórica por esto de los acuerdos de paz, y vuelve como a renocer el tema del catastro multipropósito, y es por eso que hoy, digamos, está como tan de moda la herramienta, o por lo menos se vuelve a poner de manifiesto, que a mí eso es lo que más importante me parece. Aunque parezca medio pedagógico, yo siempre vuelvo y reivindico el concepto del catastro. El concepto del catastro, el más básico, que al final los conceptos más básicos son los mejores, es el inventario de los predios o los inmuebles de un territorio, de quién es, dónde está y cuánto vale. Es la definición única del catastro, por los siglos de los siglos. O sea, tiene un componente físico, un componente jurídico y un componente económico. La reivindicación hoy de la ley pone un componente, digamos, un componente de difusión, adicional, como transaccional y de difusión, que lo hace multipropósito. Y vamos a ver, digamos, por qué. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque es la definición más clara de lo que realmente es el catastro multipropósito, y aquí vuelven y, digamos, se reivindican las premisas que hablábamos de que el predio, digamos, es la unidad de planificación por excelencia, es la que carga al final toda la información. Entonces, un multipropósito es básicamente como una mil hoja de capas donde encima del predio, que es la base inicial, se conforma todas las capas necesarias para la toma de decisiones frente al ordenamiento territorial. Entonces, pues encontramos mucha información cuando hacemos gestión pública, y es, no, nosotros tenemos un plan de ordenamiento. Yo eso, sigamos, con Jorge lo hablo mucho, digo, yo me cuestiono mucho cuando me dicen, no, acabamos de aprobar un POT, pero hace 20 años no tenemos catastro. Entonces es como le diseñé su casa, pero como sin el predio, o sea, regáleme después el predio, yo se la monto. Es una cosa rarísima del no entendimiento de la multipenalidad del catastro, porque no es cuántos datos yo recolecto, sino qué potencial tengo para usar esa información que pongo encima del dato catastral. Ahora, el dato catastral en esta nueva política pues tiene una cantidad de precisiones mayores, eso es otra cosa bien importante, ya, como para uno tener en la cabeza cuando habla de catastro, es que el catastro en Colombia no está 100% levantado. La base catastral de predios, Colombia debe tener unos 15 millones de predios registrados en la base catastral. El crecimiento aproximado de una, digamos, promedio para catastro es entre el 15 y el 20% de los municipios, porque pues, las ciudades crecen con una hacha de aceite, y los predios, ayer casualmente, estamos haciendo ya catastro, no conté, bueno, eso lo conto al final, está en Valor Más, y nos encontramos con el Peñol. Habíamos determinado hacer el 10% de los predios cuando llegamos. La densificación es tal que ellos ni siquiera se imaginaban que ese 10% hoy está llegando, un 10% donde íbamos a intervenir como al 20%. Entonces, la necesidad de determinar esos predios cómo están hoy, de formarlos para efectos de poder darle legalidad jurídica también a esos predios, es otro de los avances del catastro multipropósito. Es que el catastro no levantaba, sino el catastro no da legalidad jurídica, es toma la foto en el territorio para yo empezar a modelar el territorio. Pero ahora el catastro nos permite tener también el inventario de poseedores, que además para la política pública de regularización, pues es tenerlos cuantificados cuántos poseedores hay en predios que no aparecían en las bases. Eso con respecto al tema, digamos, específico de la concepción del catastro. Catastro, a mí es que estoy buscando si... bueno, esta es interesante, esto del multipropósito. ¿Por qué, digamos, repito tanto que es el mayor instrumento para la gestión del suelo? Mire, una base catastral, la cantidad de explotación que
que puede tener y que digamos nunca es vista, como les digo, siempre era visto como con este tema fiscal. ¿Por qué fiscal? Porque el componente económico del catastro es el hecho generador del impuesto predial. Es decir, la base gravable de los municipios se crea a través de la valoración económica del predio. Es decir, el avalúo catastral, cuando uno dice avalúo catastral es porque es el que se genera en el catastro para la base gravable, pero no es porque sea diferente al comercial. O sea, hay, digamos, un error histórico, es lo que vale el predio, que se usa para efectos de la base fiscal. Pero si uno ve esta gráfica, que a mí me parece bastante elocuente, voy a tratar de coger esta cosita. Es que cuando tiene uno el componente jurídico, el componente físico y el componente económico que está por aquí, por aquí, por acá, bueno, y el componente económico, solo con el componente físico, que además tiene, pues, digamos, la riqueza de la base cartográfica, pues tiene todos estos datos, propietarios, valores, usos, cartografía, calles, manzanas, predios, números de construcción, construcciones, estratificación, en fin, redes. Hay una cantidad de información depositada, de datos depositados en una base bien estructurada catastralmente, con una cantidad de información jurídica que te permite regulación de la tierra, priorizar las inversiones, porque sabemos dónde está la gente que puede ser bancarizada porque es formal, sabemos la gente que tiene registro público, dónde están las posesiones, sabemos si en este país la cadena de valor de la información estuviera atada, y ahora cuando lleguemos al siglo vemos, pues cuando uno empieza como planificador, desarrollador o arquitecto a hacer cualquier intervención sobre el territorio, desde una curaduría que además está sobre el catastro, pues la cadena de valor sería perfecta para una gestión pública. Y esos son los fundamentos del BIM en Europa. No solo es para que la obra física esté interconectada toda y que funcione bien, sino para que la cadena de valor desde la gestión donde nace el predio o la construcción o la intervención, pues esté atada a todo lo que es la gestión de ordenamiento del municipio. Entonces esa es la realidad desde mi punto de vista del catastro multipropósito, y así sería como nos soñamos quienes creemos que esto sirve para algo, como se lo podría, como cuando pasionalmente le contamos a los alcaldes, mire, un catastro, porque claro, siempre ha sido una medida impopular y hay muy poquita pedagogía de cómo hacer tributación en Colombia. Los costos del impuesto predial los ponen son las tarifas y las tasas. Todavía hay gente que hoy de todos los niveles paga catastro, el catastro no se paga, si pagas el impuesto. Entonces, son unas brechas pedagógicas de la gestión del territorio que pues no permiten entender la herramienta. Yo a veces digo, pero ¿por qué nos apasiona tanto a unos y otros no la entienden? Precisamente porque hay unas brechas enormes entre lo que realmente es la herramienta. Hay alcaldes que ya lo han logrado entender, como no es una herramienta o no es un instrumento de gestión que tenga visibilidad de la comunidad, pues se vuelve una herramienta de gestión impopular por el costo que tiene decirle al municipio, mire, esto es lo que tenemos como municipio, ahora sí. Entonces empecemos a organizarnos. Pero como la gestión pública no es lineal, los catastros se han dejado y hoy Colombia tiene una promedio de desactualización de 20 años y están pidiendo a gritos que actualicemos el país para efectos de las inversiones y de la regularización de la propiedad, que a unos les conviene, a otros no, pero pues creemos muchos que es necesario. Entonces, esto digamos es ya como el resumen en grandes bloques a donde le apunta esta herramienta de gestión del suelo, que es el catastro, la hacienda pública, a la infraestructura y transporte, al ordenamiento territorial, evidentemente es su mayor insumo, ambiente. Hay un tema bien importante y es que catastrar, en términos generales, es contar, censar, empadronar, todos esos son como primos hermanos. Siempre que, pues digamos que el ideal para todos los que soñamos con una gestión del territorio es que si hay un dato muy bien levantado, los catastros o sea, las capas posteriores al catastro predial deberían ser las de infraestructura, o sea, debería ser un catastro como underground y por encima, es decir, las capas de
infraestructuras, de redes, catastro de redes. Por eso la planificación de la ciudad en infraestructura es tan adversa, porque a nadie se le ocurrió hacer un catastro de redes de manera tal que si hay una intervención se puedan hacer cárcamos y no romper a diestra y siniestra. Lo mismo pasaría con los catastros ambientales, los catastros de mobiliario, los catastros. Si todo se organiza, pues es como, es que es una lógica tan básica, es como un home center o como esos acumuladores. Yo a veces digo, las ciudades o las ciudades que encontramos como acumuladores, aquí les estamos dando todas las cajas de home center para que organicen la información y pues, digamos, tengamos una visión del territorio un poquito más clara. Hay un contexto país que lo dejo pues porque digamos uno no puede olvidar en qué estamos, en qué gobierno estamos. El plan de Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del presidente Duque, digamos, contextualiza toda esta carreta de las que les he hablado en el Pacto por la Descentralización. Y, digamos, la política de catastro está enmarcada en estas dos cosas fundamentalmente. Hay un pacto por la descentralización y por el emprendimiento que, digamos, en ese contexto se ubica, que es definir el catastro pasa a ser de un servicio, una actividad de gestión pública básica en modo función a servicio público. Con una cantidad de vacíos, digamos, no hay un esquema tarifario, no hay una definición de criterios para cómo se prestan los servicios públicos, pero hoy el catastro en Colombia es un servicio público, que abre la puerta para que la descentralización pueda darse en los municipios y hayan otros esquemas de fortalecimiento fiscal. Entonces el catastro en Colombia estaba centralizado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hoy, si ustedes me preguntan si hay una base nacional que nos permitía descentralizar, pues digamos yo soy muy sensible al tema, creo que no la hay. Habían 4 catastros descentralizados, Medellín, Bogotá, Antioquia y Cali, y así se manejaba. Esta ley lo que hace es la descentralización administrativa del catastro, una figura que se llaman gestores catastrales que le permite a los entes locales, a las asociaciones municipales, gestionar su catastro, gestionar sus propias bases, que es muy importante desde el punto de vista de la descentralización entre el ordenamiento. Cuando uno tenga estas bases organizadas, las organizaciones de municipios, las asociaciones, tener sus propias herramientas de gestión centralizadas, pero pues digamos que desde mi punto de vista debe haber una madurez todavía para hacerme gestor de una base tan compleja como la base catastral. Pero ya, digamos, hay una meta del gobierno nacional para eso. Y adicionalmente, separa la gestión catastral, permite al sector privado que no tenía nunca acceso a la operación catastral a ser los operadores del catastro en 2 vías, tecnológica y operativa de campo. Los que recogen el dato en el campo pueden ser los privados. También hay, digamos, otros cambios en la política, y es que el IGAC era juez, parte y regulador, o sea, hoy es el regulador de la política y no más. La Superintendencia de Notaría y Registro es quien controla y los operadores privados quienes operan el tema catastral. Hoy la política está, digamos, en un momento de apertura con todo lo que significan las aperturas y los desórdenes y el entendimiento pedagógico del tema para efecto de gestión territorial. Llegan las nuevas administraciones de alcaldes, ellos tienen que hacer obras, vías y demás, todos quieren hacer vías, no tienen recursos, entonces tienen que hacer catastro para que poder cobrar impuestos, entonces no hacen catastro porque prefieren hacer una vía, pero no saben cómo sostener la vía porque entonces no quieren hacer catastro. Entonces es un círculo perverso de los esquemas de gestión pública, pero bueno, había que hacerse la descentralización administrativa en Colombia y los niveles de madurez se irá definiendo el tiempo, pero por ahora pues habrá que ayudarle a los alcaldes a hacerlo. Gestores catastrales, ¿quiénes hoy hay en Colombia? El IGAC, por default, los catastros descentralizados. En Antioquia, digamos para contextualizarnos, en Antioquia está el catastro de Antioquia, es el catastro más antiguo, tiene 59 años, también por defecto es hoy gestor, el área metropolitana es gestor, Medellín es gestor, una asociación que se llama Masora pretende ser gestor y bueno, ahí vamos en el caso de Antioquia. Entonces, eso digamos con respecto del contexto país, que quería dárselos como porque de todas maneras se habla mucho del tema y es bueno tenerlo
en el imaginario, digamos, de ustedes que están hablando de territorio y de ordenamiento territorial. Entonces, digamos, como para concluir esta partecita del catastro y pasar a la otra, porque ya creo que me estoy extendiendo mucho en carreta, voy a terminar con estas dos diapositivas de la parte del catastro que a mí me gustan mucho porque, digamos, resumen lo que es hoy la nueva perspectiva de país. Es un catastro, vamos en el centro, el catastro multipropósito entendido como integrador, es decir, abre, digamos, como el panorama a una cantidad de actores que vistos desde la parte buena de la integración, pues puede ser muy positivo para esa multifinalidad. Un catastro regulador y estructurador, que es lo que haría el gobierno y sigue haciendo el gobierno a través de la superintendencia y el IGAC. La Agencia Nacional de Tierras es un actor nuevo en este panorama porque es la encargada de hacer ordenamiento social de la propiedad rural. Y entra en el tema de estructurador y regulador, y bueno, y un catastro, digamos, que empieza a diversificar la herramienta de gestión del suelo y a establecer otros roles diferentes al del impuesto predial. Y por último, y quizá lo más importante, es que yo quisiera que ya madurara tanto la visión del catastro que habláramos de gestión del dato en el territorio para pasar a la segunda herramienta, y dejar hablar tanto de catastro para primero desmitificar el tema del catastro impopular y fiscal, sino ustedes, señores, ordenadores del territorio, pensadores del territorio, planificadores, arquitectos, tomadores de decisiones, tienen que gestionar el dato en el territorio, y esa gestión del dato es el resultado. Para eso se necesita un sistema de administración de tierras completo. ¿Qué es un sistema de administración de tierras? Es una infraestructura para implementar las políticas de la tierra y su estrategia de administración, que permite que todos los que gestionen el dato en el territorio, a través de un estándar que hoy se llama LADM-COL, háganse de cuenta un ISO, y una palabrita que está muy de moda que se llama interoperabilidad, podamos tener a través de un mismo dato la información completa del territorio. Cuando Colombia tenga... Hoy tenemos un sistema de administración de tierras un poquito, como ven, disperso acá a la derecha en todos estos sistemas, el Sistema Nacional Ambiental, el SISBEN, en la registraduría, en la NT, en los registros de salud, en los catastros delegados. Hoy todavía no hemos podido llegar a pensar que Colombia tenga un único sistema de administración de tierras. Estonia es el país más digital del mundo. Hoy funciona, incluso para la gestión del dato en territorio con el chip, pues el DNI, la cédula o como se llame en otras partes del mundo, para tener un sistema de administración donde los tomadores de decisiones toman decisiones bajo líneas todas similares. Y en Antioquia, digamos, hay una solicitud especial de tener, ya cuando un sistema de información de tierra se baja la herramienta, que es lo segundo que vamos a hablar, se llama un hub, pues no puedo dejar de mencionar, el gobernador Aníbal un día decía, yo quisiera tener un solo dato de todos ustedes, los que manejan, digamos, todos los gremios, para yo poder tomar decisiones, y digamos que es la solicitud de todos los tomadores de decisiones, un solo dato, por favor, para la toma de decisiones. Para eso está la segunda herramienta. Entonces, que la segunda herramienta es para mí los sistemas de información geográfica, en inglés GIS, y aquí me estoy robando, que además me parecen súper elocuentes, estos son varios de los eslogan que usa Esri. Esri es la compañía, estoy haciendo pues aquí publicidad política pagada, pero no me importa, porque yo soy medio monopolio, es la compañía mundial proveedora del software de información geográfica para el mundo entero. Y pues ellos tienen varios eslogans en su oferta de valor, y eso es, vemos lo que otros no pueden ver, es el pasado, y ahora es la ciencia del dónde. Y entonces me devuelvo al dato, acá, aquí, ahora y dónde. ¿Dónde está el dato que yo tengo que gestionar? Y eso es lo más maravilloso que tienen los sistemas de información geográfica para mí. Los sistemas de información geográfica, en su definición exacta, pues son herramientas que integran
digamos, diversos componentes que permiten al tomador de datos, a la organización, el almacenamiento, la manipulación del dato, el análisis, la modelación de grandes cantidades de datos, pero dentro de una espacialidad clara. Entonces, esa espacialidad permite la incorporación de capas socioculturales, económicas y ambientales para la toma de decisiones con tecnología. Es decir, es como la conceptualización de lo que un catastro como herramienta de gestión de suelo me da, convertido en dato, en tecnología para que yo tome decisiones. Es decir, la ópera es lo que todos nos soñamos ver cuando estamos planificando, o por lo menos lo que yo soñaba ver cuando uno en prospectiva puede decir, mire, usted tiene que hacer una escuela, o una escuela no, sino unas rutas escolares, porque este número de niños, aquí van tantos números de niños, y yo ya lo puedo ver en el territorio. Yo creo que eso es muy poderoso. Es muy poderoso y yo creo que supera cualquier. Entonces, pero digamos que más allá del GIS, pues la sombrilla de lo que contienen, si ustedes ven todas esas capas de información, es una cosa que llamamos infraestructura de datos espaciales. La infraestructura de datos espacial lo que nos da a todos es una infraestructura de conocimiento. Y cuando, o sea, antes la famosa frase es que el que tiene el conocimiento tiene el poder, y ese es eso ya, digamos, trasciende a quien tiene el dato y sabe dónde está el dato, es capaz de generar conocimiento. Esa es una infraestructura de datos espaciales, pues que no es otra cosa que un sistema que permite la construcción y la implementación colectiva de políticas para el manejo y la gestión de los datos geográficos. Entonces si el país, o sea, el país tiene una, se llama ICDE, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, que es donde hay un repositorio donde se estandarizan todos cómo ponemos los datos para que la palabrita famosa interopere y podamos todos trabajar con un solo estándar. Ya no es necesario las bases centralizadas, digamos, desaparecen del entorno de la toma de decisiones geográficas, sino que yo trabajo con un estándar que todos trabajamos. Bueno, eso, digamos, está hablando de una sociedad muy avanzada, cuando los egos del manejo de la información se empiezan a desprender y sé que tengo que estandarizar mi información para que otros la usen, la cadena de valor es mayor. Y para mí un SIG es quien me consolida la cadena de valor en la toma de decisiones. Entonces, si las personas, si los egos de los planificadores no superan, por lo menos la herramienta nos deja al descubierto. Y bueno, esto es, digamos, un gráfico de lo que puede ser una infraestructura de datos espaciales. Digamos, como en todo su esplendor. Es que no soy capaz de coger acá el cosito. Bueno, a ver si, no, sí me rayó. Entonces, aquí lo que hay es, digamos, esto ya es como entender la tecnología como en su máxima expresión. Esta es la esencia de tener un hub de información en los altos niveles departamentales, asociativos, de gobierno, incluso en los chiquitos. Incluso un municipio puede tener un repositorio de información que pueda transformar en datos. Entonces, es coger todas estas nuevas oportunidades de lo que llamábamos ahora iniciativas, crearlas, capturarlas, armonizarlas y disponerlas, es decir, darle estándar. En un marco de gobierno con información geoespacial, quiere decir toda georreferenciada en el territorio, porque estamos llenos de datos y estadísticas que no sabemos ni dónde se producen, ni dónde se ponen, ni a quién impactan en el territorio. Con TIC, tecnologías de información de las comunicaciones o Internet de las cosas, que es, digamos, lo que nos proporciona movernos en el territorio. Y donde podamos explotarla y así hacer innovación y pues generar conocimiento todo el tiempo a través de una infraestructura de datos en el territorio y pues al final tener un apoyo fundamental a las decisiones y participación pública. Por eso es que siempre yo insisto en que esto de acá para atrás, incluido el catastro, son herramientas. Este es el objetivo, la decisión y la participación pública del Estado cuando tiene toda esta información organizadita. Esto es digamos, esta me la robé, pues, o sea, la traje de una hub que le estamos haciendo casualmente a la Gobernación de Antioquia, es porque hay que explicar, digamos, que un hub de información
tiene todo el potencial de información desde voluntarios, universidades, empresas de OGNs, empresarios, residentes, líderes políticos. Es decir, cómo a través del hub de información los gobiernos empiezan a tener como datos abiertos y, digamos, ahí sí, y voy a entrar en un campo un poquito más crudo. Cuando el dato es abierto, la información es abierta, los niveles de corrupción y manejo mezquino de la información pues quedan completamente evidenciados. Entonces, con alguien hablábamos del empadronamiento, no sé, de profesores. Los profesores están muy negados a que los empadronen o que los censen por todos sus temas sindicales, pero cuando usted les dice que el dato que les va a dar, que ese carnet, que es un dato normalmente de la persona, tiene acceso a descuentos en cursos, descuentos en pedagogía, usted puede entrar a cualquier universidad con ese dato, el dato se convierte en multifinalitario y ese dato le permite al profesor pues hacer una interoperabilidad con lo que él gestiona. Cuando yo tengo ubicados esos profesores, en qué regiones de Antioquia, para ser el caso, están, en qué escuelas están, y si en esa escuela se puede hacer el acceso que tiene el profesor a la educación por inversión, la puedo hacer, pues maravilloso, porque puedo saber cuántos, pero además sé que ese predio no es formal, entonces necesito saber si ese dato, que es el predio, es el catastro, lo tengo que regularizar. El dato, el predio, la cadena. Es una sola. La herramienta es una para que ese tomador de decisión, que en este caso sería un gobernador, un alcalde, pues tenga como la claridad de lo que está pasando. Así los vemos, pues, o sea, yo a ustedes, arquitectos y demás, planificadores, tengo que mostrarles cómo se ve un sistema de información geográfica, pero básicamente esto es lo que nos ofrecen los sistemas de información geográfica. Esta es muy parecida a la de iniciativas desde la planificación del territorio, pero este es como cómo va, digamos, creciendo la gestión del territorio a través de los sistemas de información geográficas. Entonces, primero era un website, soluciones puntuales, datos abiertos, datos organizados alrededor de iniciativas, colaboradores construyendo datos, contribución de datos desde la comunidad, análisis desde la comunidad y la participación de la comunidad en las soluciones, miembros de la comunidad regularmente partícipes de las iniciativas, compromiso de la comunidad en 2 vías, equipo de conformación de iniciativas, iniciativas en enfoque de interacción, participación comunitaria, autoservicio a la comunidad, política de la comunicación en una sola vía. Es decir, ¿qué es esto? Que todo, o sea, el principal producto de la transformación digital es el acceso al ciudadano. Un solo dato, un solo expediente digital, esa es la transformación digital, que a través de un solo expediente digital, el ciudadano, con dar un solo dato, tengo acceso a toda una cadena de, digamos, que nutre la toma de decisiones políticas a través del manejo del dato de la comunidad sin, ¿cómo decir? Como sin estresar la comunidad, como estresa uno la infraestructura para obtener el dato. Simplemente a través de la oportunidad que tienen de contribuir con una transformación digital del territorio y de los usos que hay sobre el del territorio. Entonces, a mí me gusta mucho como esta línea porque son pues personas y contenido para generar al final los datos que ponemos en el territorio. Por último, y esta sí me voy a, estas conclusiones como sobre la herramienta son 2. Una sobre la herramienta, digamos, catastro, de gestión del catastro del dato del territorio, es que, y me voy a permitir de pronto ser un poquito textual y leerlas, es la modernizada gestión del catastro que hoy se encuentra en marcha, busca finalmente fortalecer la agregación al conocimiento, la ciencia y la tecnología en productos catastrales, mejorando su capacidad para apoyar los procesos de planificación, ordenamiento y uso del territorio. Hoy, el catastro formativo, en Colombia no solo hay una escuela de ingeniería catastral y
El dato, digamos, es importante, no es importante para nada, pero es como para ver la transformación del tema. Antes los ingenieros catastrales estaban más orientados al tema de campo y al levantamiento topográfico. Hoy todos salen como ingenieros SIG, es decir, como gestionadores del dato catastral en el territorio, que es un sistema de información geográfica. Entonces, hoy Catastro no es esa herramienta caduca, sino una herramienta que aporta datos para la toma de decisiones. Lo otro, esta es muy importante, la segunda, es que es el garante de la geoespacial, de los derechos de propiedad inmobiliaria, del suelo y de la tierra, y es la única herramienta de gestión fiscal. O sea, por más de que no nos guste, el único componente que gestiona la fiscalidad de los municipios es el catastro. Hay otras herramientas de gestión del suelo como la plusvalía y otro tipo de herramientas, valorización y eso, que también son muy poderosas en el tema de finanzas públicas, pero el catastro es el único que nos da, digamos, el poder de la valorización, del valor del suelo. Y eso es el proveedor de información básica de los bienes objetos de los mercados inmobiliarios. Esto es muy importante, porque el mercado inmobiliario se mueve a través de datos y los datos se obtienen a través del valor del predio, entonces sigue siendo como el garante de la actividad inmobiliaria para los agentes económicos. Como les repetía, el avalúo no es catastral, el avalúo es el avalúo. Lo que pasa es que es catastral en términos semánticos para la generación del impuesto predial. Y estas son las reflexiones sobre la herramienta. SIG. La última la voy a leer textual porque no es mía, son como toma de notas que me han llamado como la atención, es que la capacidad que una plataforma operativa común proporciona para gestionar problemas dinámicos y a veces rápidos con datos en tiempo real es la gran innovación de un gobierno. Pareciera que no, pero tomar datos en tiempo real es lo que los gobiernos necesitan. O sea, cuando normalmente los tomadores de decisiones le dicen a las personas que trabajan en tecnología, mire, yo quiero visualizar las estadísticas, visualizarlas, no sé qué. Entonces, ver todas estas estadísticas en un dashboard, en un tablero de control, no es sino otro resultado que haber gestionado bien el dato para que ellos lo procesen y lo vean. Entonces, las plataformas colaborativas de ordenamiento y gestión del territorio con tecnología creo que son la herramienta más poderosa para que la retórica, en el buen sentido de la palabra, o la teoría, cuando digo retórica a veces digo es porque nos quedamos en planificación y nunca operamos, del territorio pues se haga realidad. Las nuevas tecnologías para el territorio, que es el SIG y el Internet de las Cosas, nos brindan la capacidad para modelar el espacio de creencias, es decir, para modelar la dinámica cambiante de nuestros entornos construidos y naturales. Es el comienzo de una forma completa nueva de gobernar en la era de la información. El gobierno con datos. Hay uno de los casos más representativos del mundo, es el alcalde de Baltimore. El alcalde de Baltimore, que después fue el gobernador del estado, Baltimore era una de las ciudades que más índices de asesinatos tenía. Y con datos, pues y con información geográfica, logró volverla una de las ciudades más seguras del mundo. Y es un ejemplo así, pues súper representativo a nivel de gestión pública con el dato. Y esto me gusta mucho, el párrafo, con esto termino, lo voy a leer porque es muy elocuente en las reflexiones. Entonces dice, las personas nacidas después de principios de la década de los 90, que no somos nosotros, podrían pensar que estas tecnologías han estado aquí para siempre. Muchos de los que usamos Uber actuamos, esto lo dijo el alcalde de Baltimore, por cierto, actuamos como si siempre pudiéramos pedir un automóvil desde cualquier lugar y ver cómo el pequeño vehículo se abre camino a través del mapa en tiempo real en nuestro teléfono. El teléfono para recogernos. Pero esta tecnología es todavía muy nueva para los gobiernos de por y para la gente. Hace más de 50 años Kennedy dijo la famosa frase, es a partir de innumerables y diversos actos de valentía y fe que se forma la historia humana. Eso era cierto cuando lo dijo. En la era de información, estos actos de valentía y fe ya son insuperables porque ahora todo se puede medir, todo se puede enumerar, todo se puede mapear. Dicho eso, podemos ver las ondas en tiempo real para averiguar cuáles se necesitarán para hacer una ola de cambio. Eso para mí es completamente elocuente, es decir, ya actos de fe en un gestor del territorio, pues por eso la política pública empieza a cambiar y por eso pues todas las tendencias que vemos en las nuevas generaciones de tomadores de decisiones públicos, porque pues ya con el dato es imposible, digamos, los supuestos.
los supuestos sobre el territorio empiezan a cambiar mucho cuando existen estas herramientas. Con esto, mira, 6 en punto, uy, no, qué cosa. Termino con una, digamos, mezcla y conclusión de 2 herramientas de gestión del suelo fundamentales, una para que esta haga operativa esta, pero todas basadas en la gestión del dato en el territorio. Eso era lo que quería contarles. Y esperan. ¿Se durmieron? Liliana, Señor. yo, digamos que escuchándote y escuchando todo lo que se plantea, digamos que entiende uno toda la herramienta como el asunto ideal, digamos, de lo que debería pasar en el territorio a partir de la consolidación de datos, ¿no es cierto? Sí. Finalmente, pues ese registro de información es lo que le permite a uno actuar de cualquier forma, sea como sea que usted los consolide, tener la información precisa, digamos, múltiple, diversificada, y todo lo que se concentra y pasa en un territorio, pues es fundamental para uno entender esas condiciones. Sin embargo, a mí me surgen como varias inquietudes. La primera es, y es lo que pasa también con el tema de las Smart Cities, y es, lo primero, el asunto moral y ético del manejo del dato. Es uno, pues, digamos que el ideal sería que pudiera llegar a todo el contexto de comunidad y que la misma comunidad pudiera tener acceso completo a esos datos y manejarlos, pero entonces, ¿hasta dónde se podría dar un manejo correcto del dato? Porque también pasa eso. O sea, esa información, digamos que sirve para esas 2 esferas, digamos, de la vida, para lo bueno y lo malo. Entonces, digamos que queda ahí como ese interrogante. Segundo, que en ciudades consolidadas, yo creo que la infraestructura para poder armar y montar esa base, pues es mucho más, digamos, entre comillas, fácil. Pero cuando nosotros llegamos a territorios, municipios de tercera, cuarta, quinta categoría, se vuelve mucho más compleja porque pues finalmente catastro allá lo manejan una persona, máximo 2, ¿no es cierto? Donde no existe esa conciencia para el manejo y la consolidación de información y donde catastro se remite simplemente a un dato predial de consolidación del municipio y no más. O sea, hasta ahí llegan. Además, porque logísticamente tampoco les da. Entonces siendo y uno entendiendo pues como la lógica, digamos, de estos principios que se plantean, el catastro multipropósito y demás, siento que todavía estamos como muy lejos para llegar allá, sobre todo en esta base, digamos, de municipios que yo planteo, ¿no es cierto? Pero siento que obviamente ese es el camino. ¿Cuándo llegamos? Pues todavía no lo sabemos, esa es la gran incógnita. ¿Hasta qué punto llegamos a dejar ese control, digamos, del dato? ¿Cómo se controla y cuál va a ser el... Se me fue. ¿Te fuiste? Hola. Como que se bloqueó la conexión. Se nos fue, ¿cierto? Sí. Para poderle contestar, pues, ¿será que se nos está oyendo? Hola. Bueno, démosle un minutico para ver si se reconecta. Y le hacemos la pregunta. Sí. No sé si alguien más quiere como hacer alguna reflexión. Por acá veo algo en el chat. Quisiera comunicarme, no alcanzo a ver los comentarios, ya tú después me contarás, pero a mí me salen como cortados. No, tranquila, parece que José tiene como problemas de conexión. Si quieres, Lili, vamos como mirando las preguntas y ahorita le respondemos a José para que pueda escuchar la respuesta de su parte. Sí, Vamos vale. Yo se la guardo acá. Más que una respuesta es como... ya se está conectando, ya se está conectando. Bien, Okay. a ver, después le damos la palabra a Orlando, que tiene acá una preguntita. Una intervención, y a Laura también. José, otra vez. No, qué pena, no, sino que como llovió, entonces, como esto no está terminado de inventar, entonces llueve, afecta la señal, todo se cae, entonces... ¿Ves? Tema. Claro. Pero bueno, creo que lo que alcanzaron a escuchar es está perfecto, sí. lo que ha planteado.
Estamos esperando ahora para comentarte. Voy a empezar por el final de la cosa. No creas que, evidentemente, tenemos yo estaba hablando esta semana un tema de transformación digital y decía, mire, vamos a dejar de pensar en transformación digital, o sea, el acceso al territorio a través de los sistemas de información geográfica no es tan loco como uno creyera. Lo que pasa es que sí tenemos un problema, o sea, es tan fácil el acceso al sistema, que lo entiendan, como el acceso de los colegios a los computadores. Es decir, digamos, ya la brecha del conocimiento de manejar un sistema de información geográfica empieza a ser muy cercano en los municipios. Te lo digo porque los hemos recorrido, digamos, en su dimensión. El gran problema, que es el que genera un recurso, es que la base para generar esos datos de los que estamos hablando es la cartografía. Y también adolecemos de la toma cartográfica. Para el caso de Antioquia, desde el 2010 no tenemos cartografía. Y ahí sí, digamos, hay cosas que sí o sí se necesitan para poder incorporar un dato. Entonces, así, aunque tengas una pobreza catastral en términos de herramientas, con una cartografía sencilla, tú podrías, digamos, por lo menos facilitar la vida, pero ahí sí lo que tenemos es un tema de recursos, digamos, limitados a nivel público. Eso es lo primero. Ay, disculpa, no puedo hablar contigo. Sí, sí. Lo segundo, perdón. Lo segundo es que lo del dato. O sea, yo creo que la potencialidad del dato está en que es tan cuantitativo, digamos, y uno tiene que ser tan cuidadoso con la cadena de valor. Mira que todas las organizaciones piden, no, mire, que es que yo quiero un sistema de información para la gestión, no sé qué, todas las iniciativas de las que hablamos. Cuando uno les dice, bueno, para tener un sistema, entonces, ¿cuántas personas tienes? Ah, no, es la comunidad. O sea, el tema, digamos, lo que da como pereza de gestión es que hay que levantar la información para que los datos sean correctos. Por eso, cuando uno ya tiene la cadena de valor y el flujo completo, ya todo funciona mejor. Pero estamos acostumbrados a una pereza de gestión organizada. O sea, somos muy malos para organizar datos. Entonces, a nosotros nos ponen a hacer la visa y todo el mundo, uy, no, qué formulario el de la visa tan complejo. Y todo el mundo la saca porque es que así se saca la visa, porque tienen todos los datos organizados para poderte hacer entrar a su país. Pero la calidad del dato depende del flujo de proceso de quien gestiona la información esté claro. Como todo, el manejo del dato ya sí es, pues con un dato tú puedes hacer daño, cosas buenas, cosas malas, pero por lo menos con una cantidad de datos que están puestos a disposición de todos, el manejo del dato tiene muchas más variables de verificación. Por eso el dato siempre, a mí me gusta mucho porque es muy cuantitativo y elimina como las brechas de subjetividad. Pero sí, es relativo, o sea, tienes razón. Lo que te quiero decir es que yo trato como de ser optimista con las cosas, pero hay que ayudarle a los municipios de este país porque el acceso es muy fácil a los sistemas de información geográfica en la nube. Hay muchas posibilidades. Hay que ayudarles con las herramientas a través de la política pública. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver. Lili, muchas gracias. Tengo aquí pregunta de Juangui y Laura. Juangui, adelante. Yo primero, qué pena. Buenas noches a la conferencista. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí, muchas gracias por la exposición, muy interesante, muy cortica. Me hubiera gustado que fuera... Me dijeron una hora. Entonces nos dejaron iniciados. No, cuando quieran nos sentamos a tomarnos un café. Bueno, dejaron iniciados. Me da muy gran claridad el tema del catastro multipropósito o multifinalitario, que antes se llamaba. Se parece mucho a una charla que tuvimos la semana pasada con Jorge con el tema de ciudades inteligentes. No era que las ciudades antes eran brutas y ahora son inteligentes. O sea, las ciudades siempre han tenido, siempre han tenido datos. Entonces, sí, claro. El catastro, qué bueno que pues con esta descentralización ojalá tengamos un buen catastro, porque sí tenemos unos catastros, pero son unos catastros muy deficientes. La pregunta es... lo que pasa es que yo también trabajo mucho con información catastral, o sea, casi toda la vida he trabajado con eso. Y el temor mío es cuando en la exposición decías que el catastro es el garante de la propiedad inmobiliaria en el elemento geoespacial.
y el entonces geoespacial. Y pues, y en mi ejercicio profesional, para mí eso es un problema, no, porque considero que los datos catastrales, pues con el mayor del respeto en el tema de delimitación predial, son muy mal levantados. O sea, nosotros tenemos un grave problema de formación de tierras. Pues, en mi ejercicio profesional, a mí me toca comprar predios, a mí me toca prestar asesoría, soy perito judicial, y los grandes problemas es porque en Colombia con el catastro tradicionalmente se robaron muchas tierras, desde antes que existiera el catastro. Entonces, por ejemplo, me ha tocado tener peritajes por la unidad de restitución de tierras. Entonces, hay veces datos básicos, un predio me mide 4 hectáreas, vamos y lo revisamos y miden 4 hectáreas, y en el catastro mide 100 hectáreas, y con el catastro sacan una certificación de área cilindrero y blanquean la tierra, y eso se vuelve cadena, y es muy duro. Entonces, mi pregunta es, el dato es súper importante, pero el dato mal levantado genera un problema mayor. Entonces, cuando se maneja para inventarios, yo lo veo muy bien. Cuando sea para tomar decisiones, no le veo problema. Para el tema fiscal, nosotros tenemos unos avalúos catastrales bajísimos. La norma dice que pues el avalúo comercial no tiene que estar al más del 100%, pero puede estar en el 60%. Uno dice, ojalá estuvieran en el 60%. Aquí... por eso, ojalá que acá estamos en el 5, en el 10, en el 20, o sea, los suelos urbanos, el avalúo es medianamente bueno, pero en las áreas rurales, donde va a estar el foco, los avalúos están muy abajo. O sea, un predio que vale 1.000 millones sale el avalúo catastral en 5 millones de pesos. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, en esos temas está mucho por hacer, y ojalá lo sepan hacer, pero en el tema de la información jurídica, yo soy arquitecto y soy abogado, entonces en la información jurídica sí me da muchísimo temor. Esa es mi observación. Es muy triste que en Colombia todavía estemos regularizando con arcifinios, pues desde la quebrada de Pedro hasta la piedra de no sé quién, en fin. Sí. Pues claro, evidentemente que las herramientas sean muy poderosas no quiere decir que la gestión que haya hecho el país al respecto pues no haya tenido sus deficiencias, no es mala o buena, sin juicios de valor. Por eso una de las especificaciones que fue además una gran pelea es que los levantamientos ahora para efectos de regularización de la propiedad son pues con especificaciones muy precisas en el levantamiento, digamos, topográfico del catastro. Porque tenemos que llegar a un punto de regularizar es con lo que medimos, no con esos artifinios que están en las escrituras. Y además es que en Colombia hemos comprado toda la vida con cuerpo cierto. Sí. Entonces, pues, esa evolución a empezar a levantar el catastro, gracias a Dios, las posibilidades tecnológicas ahora, digamos, las proyecciones son tan poderosas a nivel de herramientas, de cámaras, de LIDAR, de satelital, que nos van a permitir ser más precisos en la toma, digamos, física. Esa es una. La otra, la del valor catastral, tenemos un micrófono prendido que no me deja oírme, pero bueno. La del valor catastral, esa sí es más grave aún, porque es que lo que decía por allá atrás, el problema es un tema de pedagogía fiscal, la gestión, o sea, el valor del predial debería estar regulado por la gestión tributaria y no por el avalúo catastral, porque yo le digo a los alcaldes, usted tiene que evaluar su municipio lo que vale para que haya inversión pública, para que usted diga, mi municipio vale esto. No decir, porque los alcaldes llegan en un momento y venga, bájeme la base catastral al 40 para no poderle subir los impuestos a la gente porque me van a matar. Resulta que los impuestos se regulan es a través de tasas y tarifas y no del valor. Entonces, lo que está faltando, digamos, y se ve en todos los municipios, es un tema de pedagogía tributaria. Por eso ciudades, bueno, claro, estoy comparando pues Bogotá con Peque, pero ciudades como Bogotá ya tienen el avalúo en el 80%, porque ya hay una regulación tributaria desde hace mucho tiempo que permite, primero, un mantenimiento del catastro de manera periódica, que no haya que volver a pasar por campo, que ya la tecnología no lo permita, y segundo, pues una regulación del manejo fiscal mayor. Yo diría que de todas maneras los avances tecnológicos en recolección nos van a ayudar mucho. Lo que pasa es que sí, son inversiones a veces un poquito onerosas, pero va a llegar un momento, en este momento Antioquia va a hacer un esfuerzo enorme en cartografía, por ejemplo. Y eso
a personas como tú, que además me parece una mezcla maravillosa, abogado, arquitecto, pues les va a servir mucho que tengamos una cartografía actualizada del territorio, porque es que ni siquiera ya es con el catastro, es que sin cartografía levantar cualquier cosa, pues hasta el ordenamiento se vuelve muy inviable. Bien, muchas gracias. Laura, dale tu intervención, por favor. Buenas tardes. Hola. Realmente era un comentario, era que si los gobernantes supieran que tienen en un SIG el poder de la información, ¿cierto? Quien tiene el poder, la información tiene el poder. Entonces tendrían el poder, tendría el poder para poder gobernar bien. Lamentablemente, el SIG, el levantamiento de la información, debería darse antes de presentar el programa de gobierno, ¿cierto? O sea, para que una persona pudiera tener un levantamiento de datos, un diagnóstico verdadero, ¿cierto? Entonces es como la tarea sería hoy de los municipios no ser egoístas, invertir en SIG, hacer un levantamiento de datos y dejarlo preparado para el otro gobierno, pues, o sea, es que tenemos que ser solidarios, porque cada alcalde tiene que llegar con su propio plan, que es incierto porque no está levantado sobre datos reales, es solamente una proyección metafórica. Lo podría volver a hacer, listo, me dio mucha pereza hacer un diagnóstico, hombre, lleguemos a los municipios, volvamos a hacer el diagnóstico de datos reales y empecemos a construir esa base para que los otros gobernantes puedan seguir haciendo planificaciones con datos de uso público, pero con datos reales. Ahorita estamos planificando tan mal, que con la resolución del IGAC del 2012, ¿sí? Tú vas a diseñar en cualquier municipio y el predio en la vida real tiene 120 metros, pero es que en el catastro dice que no tiene no 60. Tenés que hacer el plano por 60 porque, o sea, es supremamente irreal. O sea, estamos pidiendo a gritos una actualización, pero y a nivel nacional, porque entonces los datos no son reales. Los predios no son reales y la tributación no es real. O sea, tienes más razón que un diablo. Ojalá, cuando hablamos, estamos luchando para que los gobiernos tengan eso que llamamos un hub de información, que es un hipermegasig, digámoslo, pues, o sea, me van a matar los ingenieros catastrales y los geográficos, pero digamos, un hub de información es un SIG gigante que le permite ahí depositar todos los datos con un solo estándar que se llama LADM-COL. Yo creería, y pues hay que tenerle fe a algo, que ya con un estándar de información geográfica, pues vamos a poder, digamos, empezar a cerrar esas brechas de producción. En este momento ya se supone que el IGAC no debería recibir ni ninguna autoridad que reciba datos geoespaciales sin el estándar LADM-COL, quienes producen datos en información espacial. Eso va a permitir que interoperemos, que es, como digo, la palabra mágica, que como se mete uno a cualquier sistema de información del mundo, si todo el mundo está estandarizado, pues yo bajo lo que me sirve. No me meto a tu origen del dato, pero sí bajo lo que me sirve. Entonces, pues hay que darle fe a las cosas, o sea, mientras más personas creamos en que esto funciona, pues va a tocar hacerlo, pero sí, ojalá todas las administraciones dejaran, mira, ahí están los datos, úselos para lo que usted quiera, porque lo importante no es la herramienta, sino el objetivo. El problema es que todo el mundo cree que lo importante es la herramienta. Pero sería pues ideal, estas charlas son muy importantes y nos inquietan mucho el espíritu y el corazón, porque podemos irle diciendo a los gobernantes, vea, son pinitos, empecemos a sembrar, vuelva y empiece desde cero, replantee. Entonces es supremamente interesante, supremamente cuestionante, y nos queda como academia es educar a estos gobernantes, que entre otros tenemos muchos alrededor, irlos educando para que vayan haciendo este tipo de inversiones, presentando proyectos, pero yo sí creo mucho en la herramienta y me parece tan importante como el fin. Completamente, pero si es una lucha, yo creo que yo ya estoy enferma, además llevo peleando, o sea, yo voy a los consejos porque nos toca ayudarles un poquito a los alcaldes a convencer su consejo de que les den inversión para un catastro que nadie ve. Pues sí me entiendes, para una herramienta que no es un puente. Pero entonces la cadena perversa es, no, hagan un puente. Y yo le preguntaba a un concejal, venga, ¿usted cómo va a sostener ese puente? ¿Usted cómo cree que el alcalde va a pagar y mantener esa vía?
necesita impuestos, y para que necesitar impuestos necesito saber dónde están los predios, y para saber dónde están los predios necesito saber dónde está la gente que está pagando 200 pesos en unas tierras hermosas en el sureste, en unas casas, pues que no tengo que decírselas, a 200 pesos, ¿cómo va a ser el alcalde? Entonces le hacemos un puente maravilloso, pero no hay quien lo sostenga. Entonces, para entender esa cadena perversa, pues a veces, mostrándole la perspectiva que estos sistemas nos dan, pues ayudamos. Pero sí, es un tema de pedagogía básica que nos toca hacer a quienes nos gusta el tema del territorio. Muchas gracias. A ti. Laura, a ti muchas gracias. Le doy paso a Janet Hurtado para su intervención. Dale, Janet. Bueno, muy buenas tardes. Les comento, a mí me parece muy interesante lo que ustedes están hablando, porque capturar ese dato es con personas idóneas. Yo les comento, yo soy reconocedora predial topógrafa. Llevo más o menos 15 años en las firmas trabajando con el IGAD y ahorita con el municipio de Medellín. El problema de catastro es en la recolección de datos, las personas con tan poquito conocimiento, porque las firmas consigan personas que le hagan inmediatamente la actualización catastral y no se enfocan de verdad en que tienen que hacer como si fuera una formación, que el predio quede perfecto, tanto física como jurídicamente, algo que se está perdiendo, porque ya es más fácil ingresar las personas como del alcalde o de los consejos sin el conocimiento previo de qué es catastro. Entonces eso es lo que ese dato o esa información que uno muchas veces mira en el municipio es tan irreal, porque no hay esa formación consecutiva de las personas que sí sepan hacer el trabajo para que ese dato quede perfecto. Mucho más razón no puedes tener. Sí. Mire lo que... Ya tomé tu número, mi niña, y como dicen los, hablamos por el inbox. Bueno, muchas gracias. Okay. Janet, muchas gracias a ti por la intervención. Le doy paso a Jorge y luego nuevamente a Juan. Dale, Jorge. Bueno, buenas tardes. Gracias, Liliana, por tu presentación. Es muy interesante poder conocer mucho más este tema de la política de catastro multipropósito. Creo que es bastante inspiradora como para tratar de que estos municipios que están tan relegados y tomen, pues de alguna manera ya como el paso a seguir y puedan empezar a actualizar toda esta información tan necesaria para poder gestionar sus territorios correctamente. Yo solamente quería hacer como un comentario, y es que como ya lo han dicho varios compañeros, pues a mí este tema me apasiona, me gusta mucho, y de alguna manera el tema SIC para todo el tema territorial es fundamental, pero de alguna manera ciñéndome un poco como a esa mirada del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, que habla de territorios inteligentes y ciudades inteligentes, está enmarcando la posibilidad de empezar a hacer esa interoperabilidad que mencionas a través de diferentes escalas y de diferentes metodologías. Entonces, creo que hay un tema también potente y es poder entender el territorio con el factor Z, poder entender el territorio en una tridimensionalidad, más que todo nuestra topografía que es tan quebrada, poder entender que un territorio no tiene la misma área bidimensionalmente que en una superficie tridimensional, pueden haber unos cuantos metros que se pueden estar escapando, y eso obviamente también de alguna manera favorece comprender mejor todo el componente de riesgos y todo el componente acuífero que puede estar interactuando con estos territorios. Entonces, ahí hay un tema que también es importante, que yo sé, obviamente hay que ir paso a paso. Si es difícil poder insertar el chip del SIC en nuestros gobernantes y tomadores de decisiones, creo que uno de los elementos que puede ayudarles también a comprender la utilidad de este tipo de sistemas es la tridimensionalidad. Y lo otro es poder comprender esos flujos de trabajo que nos ayuden a conectar esos datos SIC con metodologías de otra escala, por ejemplo BIM, para conectarlo directamente ya con el desarrollo a una escala de proyecto, a una escala de desarrollo urbano mucho más acotada,
y que estos dos nos puedan empezar a dar paso también a algo que yo he trabajado ya un poco, y es el tema de CIM, City Information Modeling, que es pensar en ese BIM, pero a una escala de ciudad, con los datos SIG y con los datos paramétricos del modelo. Entonces, me parece que hay un tema bastante interesante que habría que ir explorando a futuro para que el tema tridimensional y el tema de esos flujos de trabajo logren consolidar mucho más todo este tema de los datos a nivel territorial y catastral. Tú dices dos cosas muy importantes. Una, bueno, yo también así como a mí todos estos temas que me hacen la vida más fácil, a mí lo que me gusta es que conceptualizamos, el BIM me parece que ha sido el invento. Fundamentalmente es reconocer en arquitectura y en planificación la cadena de valor, los procesos. Y si somos capaces, cuando tú dices lo de la tridimensionalidad, y eso es la fortaleza del BIM, que lo decía al principio, ojalá todos los arquitectos, y lo discutía con un arquitecto que amo profundamente, además es un diseñador maravilloso, le decía, pero es que ¿por qué no arrancan desde el territorio? O sea, de entender la cadena de valor del territorio, y cuando se mueve como una marioneta, todo se mueve y no hay que volverlo a hacer. Eso pues es fundamental que empecemos desde atraer las nuevas tecnologías a las planificaciones, es lo que, pues como a las discusiones de planificación, para que nos faciliten lo que conceptualizamos. Y lo otro que me parece muy importante que decías del territorio, que era muy adverso, pues que tenemos una topografía muy difícil, es un llamado, digamos, y hay unas discusiones amplísimas sobre eso, implica los costos del catastro. Hacer catastro en Colombia, y eso es una discusión con los comerciales o con los que operan catastro, hay una tendencia para los catastrales de decir un predio cuesta un rural, hacer catastro en predio rural cuesta $1 por decir algo y un urbano tanto. Es imposible una linealidad del catastro porque hay gente, o sea, para hacer un catastro en Putumayo hay que coger 5 burros, después bajas en un barco, después subir y no sé qué. En la cadena de valor, levantar ese país con una topografía tan adversa es muy difícil. Entonces, por eso vuelve uno y acuña, bueno, entonces vamos a empezar a entenderlo desde la tecnología, porque nunca vamos a poder levantar. Y el país que está por formar, cuando uno ve el mapa de Colombia, es todo el de abajo. La topografía es imposible. Entonces, inteligentes, ciudades inteligentes, ¿cómo? ¿Cómo si ni siquiera podemos llegar con tecnología de esos territorios? O ciudades inteligentes, ¿por qué? Porque les vamos a poner un montón de cámaras para que nos vean. Entonces, esa discusión sobre la topografía es de largo como de ancho. Lo que pasa es que hay que seguirle dando, pero como decía, bueno, uno de nuestros colegas que dijo, ¿por qué no seguimos hablando? Yo me podría quedar hablando aquí toda la noche. Lili, muchas gracias. Una última intervención acá. Juan Guillermo, quería hacer una nueva pregunta. Juan, adelante. Sí, qué pena, yo otra vez, es que el tema me gusta mucho y bueno, yo sé que nos tenemos que ir. Liliana, me queda claro, por ejemplo, que en cuanto a Antioquia, van a ser gestores catastrales el área metropolitana, bueno, eran Antioquia y Medellín, ya va a ser el área metropolitana y Mazora en Oriente. Sí, señor. De todas maneras, siguen siendo, pues los que van a ser gestores son los municipios grandes, casi que estamos hablando de los municipios categorías 1, 2 y 3. ¿Y las asociaciones? Y las asociaciones que podrán ser, aunque ya solo levantó la mano, pues la de Oriente, que son municipios grandes. Sí. Lo que pasa es que el ideal fuera que cada municipio fuera como su gestor catastral. El punto es que quién maneja la herramienta, porque por ejemplo casi todo se está construyendo con base en ArcGIS, entonces uno se imagina, ve, si Vigía del Fuerte quiere ser gestor catastral, pues es que allá en Vigía del Fuerte no hay ni quien maneje, nadie sabe, ni medio sabe de SIG. Entonces una cosa y con Jorge, pues que Jorge siempre habla y nos habla acá del BIM y el SIG, pero pues eso es del primer mundo y para ciertos municipios. Eso no es para el 80% de los municipios de Antioquia que son categorías 5 y 6, que eso lo debería manejar, qué pena decirlo, un bachiller. Eso más para arriba es muy difícil porque un municipio no tiene cómo contratar un funcionario de cierto nivel porque que pesar los profesionales ni los tecnólogos muchas veces se van para estos municipios. Entonces eso me parece como una limitante. No, y es un tema de democratización de la información. Por ejemplo, cuando trabajamos en ordenamiento territorial, a veces decimos, estamos cansados de hacer esos spots, que hay que hacerlos con cartografía en ArcGIS
Y uno le dice al municipio, y el municipio, ay, si esa vaina, ¿qué es? ¿Esa licencia cuánto vale? Y si compra la licencia, no hay quien lo opere. Entonces, no, eso se vuelven instrumentos muy sofisticados, pero no hay quien los opere. Eso cómo se quiere mirar, qué se quiere hacer al respecto. Yo le decía a una millennial, un millennial directivo de una empresa del conglomerado público en estos días, que quiere hacer un proceso de tecnología de geomarketing. Y me dijo, no, pero empecemos paso a paso. Y le dije, pero es que usted no le puede decir a la tecnología que se retrase. O sea, usted le va a llevar tecnología a los tenderos, llévele la última tecnología. Igualito en catastro. Es decir, hoy vamos a hacer recolección de catastro generando capacidades, o sea, digamos que los grupos etarios de ahora de gente joven, así sean de Peque, Sonsón, Abriaquí, de cualquiera de los municipios de Antioquia, hoy están en capacidad de hacer levantamientos, o sea, los vamos a incorporar en el levantamiento de la operación catastral que necesita la recolección y la participación en campo, con tecnología, con recolector, o sea, captores de tecnología especializada, capacitándolos, que eso no es más difícil que manejar un teléfono de estos con una información básica. Es empezando a generar capacidades. La otra es que también hay que empezar, y en estas ventas, pues digamos que esa gestión que le toca a quienes hacen gestión pública, nosotros yo ahora soy la gerente general de Valor Más, que Jorge Pérez lo dijo al principio, somos los operadores del catastro de Antioquia, y esa labor, digamos, de generarles esa capacidad y darles acceso a los GIS en la nube es completamente factible, así sea Peque, ¿me entiendes? Que también es falta de que alguien les diga se puede, porque incluso los proveedores de los software o lo hacen libre porque los hay y son válidos, o hay, digamos, sí, por ahí me estaban diciendo, no, es que los municipios de menos de no sé qué habitantes se los damos gratis, yo por ejemplo no lo sabía. Entonces, son toda esa cantidad de cosas que en la cadena de valor de quienes estamos interviniendo el territorio y quienes lo están planificando que van a hacer ustedes o personas como Jorge, entonces yo, digamos, soy atrás como diciéndole, Jorge, vean, hay esto. Entonces hacemos una cadena de valor de empezar a replicar. Sí, es lo mismo, es a los niñitos muy pobres de las escuelas, pues ya les estamos dando Lenovos de escritorio, porque es que les llevo una máquina de escribir porque son muy pobres. ¿Sí me entiendes? Está bien. Bien, gracias. Okay. Listo, Lili, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más para hacer alguna intervención o le damos la palabra a Jorge para que nos haga el cierre de esta sesión de hoy? Por ahora, yo creo que Lili la vamos a tener muy en el tinte. Ya me trajo, me trajo, o sea, me vine detrás de Jorge, aquí me va a tocar quedarme. Aquí te vamos a tener. Lili, muchísimas gracias. Jorge, te damos la palabra. Hola, no, pues yo quedo muy feliz porque pasó lo que yo me temía y ese era el propósito, era que hubiera realmente un intercambio amplio y yo tengo que decir que es la primera vez que oigo a Lili hablando en extenso, así en una clase, sobre estos temas y logró una cosa que es muy complicada y es volver sencillo lo que es realmente complejo para muchas personas. O sea, yo creo que no solo nos compartiste, Lili, la información adecuada y en un tiempo muy concreto, sino que lo lograste hacer con un lenguaje y un modo de llegar con la información sumamente didáctica, que yo creo que esta charla se va a volver muy útil incluso para el pregrado de la facultad y los cursos de urbanismo y para otras personas y grupos, de modo que no, pues yo simplemente agradecerle a Lili, a la maestría. Yo feliz. Perdón, creo que no tengo coronavirus, pero tengo gripa, parece. Parece que me dio gripa hoy, vamos a ver, ojalá que no. Pero bueno, no, quería agradecerle a las Lilis, a las dos Lilis por la charla, porque realmente resultó más que bien y bueno, creo que sí podemos tener una segunda parte con Liliana Bustamante pronto. Cuando quieras, yo feliz. Yo que esto se vuelva chisme me parece maravilloso. A ver si los arquitectos y planificadores por fin se meten en esto. Lili, ¿por qué no hacemos un ejercicio el semestre entrante
con un taller de la facultad en que el punto de partida sea una fundamentación en SIG y que todo el ejercicio tenga que ser fundamentado en SIG. Súper, súper, me parece maravilloso. Tú sabes que, mejor dicho, ¿qué hay que hacer, como dicen aquí? Listo. Claro que sí, ahí hacemos la sesión pertinente. Vale. Muchísimas gracias, Lili, por tu espacio, por este tiempo, este saber y lo que decías al inicio, el enamoramiento de este tema. Creo que tienes ya un enganche bastante bonito, el apasionamiento por el tema también, y esa maestría es de puertas abiertas para todos estos temas. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Chao, gracias.